Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. El Pleno priorizó temas como educación, seguridad, economía, innovación y el bienestar de las poblaciones. El primer año de labores de la actual Asamblea Legislativa. Se contabilizan cerca de 300 decretos emitidos en las 53 sesiones plenarias que se han instalado desde el 1 de mayo, cuando inició el actual periodo, 2024 a 2027. Según datos disponibles en el portal oficial del órgano legislativo, hasta el 8 de abril se registran 276 decretos. Sin embargo, esta cifra se actualiza constantemente. Con base en esos datos, el promedio mensual de decretos emitidos por el Pleno ronda los 25. La Asamblea actual está conformada por 60 diputados, es decir, 24 menos que la anterior. 54 parlamentarios pertenecen a Nuevas Ideas, 2 al PDC, 2 a Arena, 1 al PCN y una diputada a Vamos. Uno de los principales enfoques de la legislatura ha sido fortalecer la seguridad ciudadana. En ese sentido, se aprobaron 12 decretos para extender el régimen excepcional, una medida aplicada para garantizar la tranquilidad de la población cuanto a seguridad vial. Se reformó el Código Penal y la Ley de Transporte Terrestre, con el objetivo de reducir los incidentes causados por conducción irresponsablemente en el ámbito político. La Asamblea eliminó las disposiciones que permitían el financiamiento público de campañas electorales de partidos políticos. Por otro lado, se autorizó la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial, IA, que busca impulsar el avance tecnológico y el crecimiento económico del país. También se aprobaron decretos para facilitar los trámites del proyecto de transformación de la infraestructura educativa y contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitando el acceso a vivienda a personas en situación vulnerable, priorizando a mujeres responsables de hogar y familias que cuidan a personas con discapacidad. Otras leyes promueven la digitalización y sostenibilidad de las MIPYMES, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la ratificación de acuerdos internacionales con países aliados. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Quizá comenzar por esto. Los cambios que ha experimentado El Salvador en materia de seguridad durante el gobierno del presidente Nayib Bukele han sorprendido al mundo, ya que ha convertido al país en el sitio más seguro del hemisferio occidental, y esto ha sido reconocido a nivel internacional. De hecho, recientemente, congresistas republicanos estadounidenses visitaron el país, se reunieron con el presidente Nayib Bukele y destacaron con admiración, pudieron observar esos logros alcanzados por el gobierno salvadoreño en el tema del combate a las pandillas y a los grupos criminales. ¿Cómo interpreta el CIESCA ese reconocimiento a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno en El Salvador? La relación de Estados Unidos y El Salvador, ¿verdad?, hoy por hoy está atravesando, creeríamos nosotros, que en su mejor momento, ¿verdad?, ya que hay, digamos, como muchos ejes de trabajo en común, ¿verdad?, que El Salvador está, digamos, encabezando no solo en la región, ¿verdad?, sino ya también a nivel mundial, ¿verdad?, sobre todo el tema de la seguridad. Este es un eje muy importante para Estados Unidos, y El Salvador, ¿verdad?, ha sido, digamos, el único país en Latinoamérica que actualmente ha podido, digamos, revertir esos índices elevados de inseguridad que durante años o décadas, ¿verdad?, El Salvador estuvo liderando, ¿verdad? Y a través de este gran cambio que El Salvador ha tenido, pues es que se ha puesto, digamos, como puntero para Estados Unidos, ¿verdad? A través de la nueva administración, del presidente Donald Trump, las relaciones bilaterales de ambos países se están fortaleciendo. También hay que resaltar el hecho que la Cancillería, ¿verdad?, y a través de la misión diplomática de El Salvador en Estados Unidos, pues definitivamente que el trabajo cada vez se está realizando de una mejor manera, ¿verdad? Y esto también, prueba de ello es la visita oficial que el presidente Nayib Bukele realizó a Estados Unidos, y también la más reciente visita que varios congresistas, tanto republicanos como demócratas, realizaron hace pocos días a El Salvador, ¿verdad? Entonces, es decir, El Salvador está siendo ese referente para Estados Unidos en temas de seguridad.
¿Qué impacto tiene ese respaldo internacional tan importante en la percepción de El Salvador como país a nivel global? Pues definitivamente es un impacto súper importante, ¿verdad? Es decir, pues para nadie es un secreto que Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo en la región latinoamericana, pues es una potencia, ¿verdad? No solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, es uno de los países, digamos, que más tanto poder económico, ¿verdad? Como tiene en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, que El Salvador sea ese socio estratégico o ese aliado estratégico en la región definitivamente pone a El Salvador por encima de muchos países que anteriormente tenían grandes alianzas con Estados Unidos, ¿verdad? Y esto hace que, como lo decían algunos congresistas, ¿verdad? En varias entrevistas los congresistas que han llegado a El Salvador muy recientemente, que lo que se quiere, ¿verdad? Es crear como ese efecto, digamos, ola para que otros países de la región, para sobre todo de Centroamérica, puedan tomar como este modelo, ¿verdad? Y que los problemas comunes que se tienen, como la inseguridad y el crecimiento de la migración irregular, ¿verdad?, puedan ir mermando para Estados Unidos. Raiza, ¿considera usted que este reconocimiento puede influir directamente en temas como inversiones, relaciones diplomáticas? Totalmente, ¿verdad? Porque es bien sabido, ¿verdad?, que el presidente Bukele ha sido, digamos, el primer mandatario latinoamericano en ser recibido de manera oficial en la Casa Blanca. ¿Esto qué quiere decir, verdad? Que El Salvador va a ser, digamos, como un país o el país prioritario en Latinoamérica para tener esas relaciones bilaterales y estas relaciones diplomáticas, lo que se traduce, ¿verdad? O se va a convertir, digamos, en muchos beneficios para la población salvadoreña, ¿verdad? Ya se ha reflejado, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho que se han cambiado varios rankings, por ejemplo, ¿verdad? De la reducción de riesgos para poder visitar El Salvador. Entonces, todo esto definitivamente atrae también mucha inversión, ¿verdad? Mucho turismo, y esto pues es beneficioso para toda la población. De hecho, justamente este es el análisis que me gustaría realizar con usted, Raiza, el efecto cascada que genera una política de seguridad que, si bien es cierto, ha sido muy fuerte, pero ha liberado a todo un país de la delincuencia y de los grupos criminales. Y eso ha traído efectos en el turismo, en la atracción de inversiones y, bueno, una serie de situaciones en las que el país, pues, como resultado, podrá ver grandes desarrollos en un futuro cercano. Totalmente, ¿verdad? Es para muchos de los países, sobre todo los países latinoamericanos, ¿verdad? El tema de la inseguridad o el hecho también, ¿verdad?, de tener esa certeza jurídica al momento de invertir, ¿verdad? Muchos empresarios no encuentran, digamos, sobre todo en Centroamérica, esa certeza jurídica y hace que esa inversión se vaya, digamos, para otros países o también para otros continentes, ¿verdad? Por ejemplo, el continente asiático o en Europa, ¿verdad? Pero definitivamente que esto ha hecho el tema de la inseguridad, el combate a la inseguridad que se logró en El Salvador, ¿verdad? Que por ende vayan llegando los demás aspectos que han traído pues mucha mejora al país, ¿verdad? Como bien lo mencionábamos, el tema del turismo, el tema también, ¿verdad?, de la inversión, ¿verdad? La inversión privada también y esas alianzas que se están creando también en temas de inversión, en esas alianzas público-privadas que están siendo beneficiosas no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, ¿verdad?, para que El Salvador siga siendo, digamos, ese referente. Es decir, hoy por hoy El Salvador está siendo ese referente no solo en temas del combate a la inseguridad, sino también en temas de atracción de inversión extranjera y en temas de crecimiento exponencial de turismo. Bueno, de hecho, recientemente también el gobierno de Estados Unidos redujo el nivel de riesgo al turista estadounidense que visita nuestro país a nivel 1, es decir, después de eso pues ya no existe otro nivel abajo. Y esto pues cambia totalmente la percepción de todo un país a nivel internacional para cuando es visitado por los turistas. Y bueno, comparados a cómo estaba la situación hace 10 años en la que, bueno, era imposible que el turista pues pensara en El Salvador siquiera para poder pasar unos días porque realmente estaba amenazado por la violencia. Totalmente, esto ha sido, me parece, uno pues, de los grandes hitos que está teniendo el actual gobierno, ¿verdad? El actual periodo presidencial, el segundo periodo presidencial del presidente Bukele, ¿verdad? Actualmente y también pues no solo de la Cancillería, sino también
de la embajada en Estados Unidos, ¿verdad? Que representa a El Salvador. ¿Por qué? Porque esto, digamos, esta reducción de riesgo para los turistas hace que no solo los turistas estadounidenses, ¿verdad?, viajen con mucha seguridad a El Salvador, sino también turistas de todo el mundo, sobre todo turistas europeos, ¿verdad? O también de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, para muchos de los países centroamericanos, Estados Unidos, ¿verdad?, es, digamos, también el mayor aliado y socio estratégico en temas de turismo. Entonces esto hace que pues el turismo definitivamente favorece a nuestros países, ¿verdad? Que las economías, digamos, son muy dinámicas o son un poco pequeñas, digamos, teniendo en cuenta el territorio, ¿verdad?, que tenemos y también la cantidad de habitantes que se tiene, pero el turismo es una fuente de ingreso muy grande y esto hace que el turismo cada vez vaya creciendo, y también es de resaltar el hecho que no solo es esta reducción de riesgo que ha hecho Estados Unidos, sino que también el país, ¿verdad?, le está apostando a temas de infraestructura, o por ejemplo el hecho de ofrecer mejores, que el sector servicios se está tecnificando y se está modernizando mucho. Bueno, y todas estas acciones, por ejemplo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública decía hace algunos días, el 2024 se consolidó como el año en que el Estado salvadoreño logró derrotar a la primera o a la principal organización que tenía el monopolio del crimen. Y esto pasa pues por medidas inclusive que han pasado por la Asamblea Legislativa, por ejemplo, reformas al Código Penal que han permitido llevar a estos grupos criminales a enfrentar penas de hasta 60 años de prisión, por ejemplo. Y bueno, una serie de leyes contra el crimen organizado que han permitido que la situación vaya regulándose y que vaya El Salvador ejerciendo ya el control sobre su seguridad. ¿Cómo observa el CIESCA esta serie de acciones? Totalmente, estas acciones han sido sumamente beneficiosas y van de la mano, digamos, con ese gran proyecto que el presidente Nayib Bukele tiene, ¿verdad? Porque, pues, definitivamente se inició, digamos, con el combate frontal hacia las pandillas, pero también se topaba, digamos, los tres poderes del Estado, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Muchas veces el poder judicial, digamos, como que quedaba a deber, digamos, esas condenas ejemplares, ¿verdad? Entonces, había mucho de eso. Entonces, el iniciar, digamos, por esa depuración del sistema judicial en beneficio de la población, definitivamente que ha sido pues muy acertado, ¿verdad? El hecho de esas sentencias que muchos de los pandilleros están cumpliendo actualmente, ¿verdad? Y también mencionar el hecho que no, el sistema penitenciario no era, digamos, el sistema penitenciario más seguro, ¿verdad?, o más eficaz. Actualmente, ¿verdad?, El Salvador cuenta con una de las cárceles más seguras de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces eso es importante de resaltar, porque pues los pandilleros, digamos, o personas que están, digamos, cometiendo crímenes o están, digamos, al margen de la ley, ¿verdad?, pueden, digamos, tener esas sentencias justas, esas condenas ejemplares que muchas veces no recibían, ¿verdad? Entonces definitivamente hay también esa percepción, digamos, esa percepción de seguridad y de que el Poder Judicial, digamos, puede dictar esas sentencias ejemplares. Definitivamente hace también que la cultura ciudadana, esa cultura de denuncia, pueda ir incrementando, y esto es beneficioso. Seguimos conversando con la directora ejecutiva del CIESCA, Raiza Hernández Guerra, con quien estamos analizando la situación que está viviendo nuestro país con respecto a la seguridad, a la percepción internacional que tiene El Salvador respecto a las políticas de seguridad exitosas que han sido implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo estas contribuyen al desarrollo del país y una serie de acciones? Antes de irnos a la pausa, directora, estábamos haciendo cuenta de algunas acciones específicas que desde la Asamblea Legislativa también han colaborado o están colaborando para poder mantener el orden en nuestro país respecto a la seguridad, y pues con ello pues genera un efecto cascada, como lo decíamos, positivo. Tenemos la reforma al Código Penal, la reforma a la ley de drogas, la reforma a la ley del terrorismo, reformas a la ley penal juvenil, reformas a la ley de extorsión. Hay esfuerzos también que tienen que ver con la corrupción, también que recientemente vimos algunas opiniones del CIESCA respecto a estos esfuerzos que se hacen en materia de corrupción. Sí, todas estas reformas, como bien lo mencionas, hacen parte, digamos, de este plan, ¿verdad? De este combate frontal a la inseguridad, ¿verdad? Y esto también se tiene que resaltar el hecho que
En varios países, digamos, se ha intentado replicar este modelo, el modelo implementado en El Salvador, específicamente por el presidente Nayib Bukele, pero es complejo porque no se tiene, digamos, el aval o no se está trabajando en conjunto con el poder legislativo, ¿verdad? En el caso de El Salvador, esto es una gran ventaja, un gran avance. ¿Por qué? Porque es decir, digamos, el presidente Bukele tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y esto ha permitido que pues los diputados, ¿verdad?, puedan trabajar, digamos, o aprobar leyes o propuestas que muchas veces han venido por parte del Ejecutivo, ¿verdad?, para favorecer, digamos, estos temas. Y esto ha hecho que este proyecto, ¿verdad?, sobre todo, por ejemplo, el plan control territorial, pueda ir avanzando, es decir, que se pueda ir prorrogando, digamos, el estado de excepción mes con mes, ¿verdad? Porque, pues, es de resaltar que este plan se va prorrogando cada mes, ¿verdad? Y pasa por la Asamblea Legislativa, es aprobado ahí, ¿verdad? Y entonces este decreto se vuelve a renovar cada mes y esto hace que se pueda trabajar en conjunto, ¿verdad? Por ese proyecto y también en temas de, por ejemplo, la ley anticorrupción, ¿verdad? Que se aprobó recientemente, que fue una propuesta también del Ejecutivo, ¿verdad? Esto, digamos, son pocos los países que cuentan con esta ley, por ejemplo, sí lo tiene, por ejemplo, Costa Rica o Guatemala, pero muchas veces no se implementa de una manera tan efectiva, ¿verdad? Entonces, que el Poder Ejecutivo pueda, digamos, enviar esta propuesta al Poder Legislativo y que haya sido aprobada es un gran avance, ¿verdad?, en temas anticorrupción, ¿verdad? Porque es bien sabido que muchos de los estados, ¿verdad?, sobre todo en Latinoamérica, muchas veces, ¿verdad?, por temas de corrupción, es decir, no se ha podido avanzar en otras estrategias y la corrupción tiene un costo muy elevado para la población, ¿verdad? En el caso de El Salvador, ¿verdad?, se está tratando de dejar, digamos, atrás estos hechos de corrupción, ¿verdad?, que muchas veces han saqueado, pues, a las arcas del Estado. De hecho, vamos a compartir una nota que tiene que ver con el trabajo articulado de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y los tribunales especializados que han permitido imponer condenas ejemplares contra los miembros de estructuras criminales. De esta forma, el país le envía un mensaje claro al mundo: ningún criminal está por encima de la ley. Vea. En un esfuerzo sin precedentes por devolverle la paz y tranquilidad a los salvadoreños, el sistema judicial ha impuesto condenas ejemplares a miembros de estructuras criminales que durante décadas atentaron en distintas comunidades del país. En uno de los casos más emblemáticos, la Fiscalía General de la República logró que el cabecilla de la MS-13, César Alfredo Romero Chávez, fuera condenado a 1.090 años de prisión por 24 delitos de homicidio agravado, entre otros crímenes, en 2022. Otro de los terroristas sentenciados fue José Aníbal Moreira Bernal, quien fue condenado a 619 años de cárcel por 19 homicidios agravados, extorsión y tráfico ilícito. Él fue procesado junto a otros 47 criminales en junio del año pasado. Además, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado impuso 300 años de prisión para Ever Alexander Dueñas por varios delitos, entre ellos asesinatos y agrupaciones ilícitas. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2019. Además, otros pandilleros fueron condenados a penas que van desde los 155 años de prisión. Mientras que 37 pandilleros de la Mara Salvatrucha que delinquían en la zona sur del Puerto de la Libertad fueron procesados por diversos delitos. Entre ellos destaca René Adalberto de León, sentenciado a 234 años. Estas condenas no solo representan un acto de justicia para miles de víctimas, sino también envían un mensaje contundente: el crimen no quedará impune en El Salvador. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Bueno, y aquí está la muestra de los resultados que se generan con base en esta serie de acciones tan importantes que se han venido implementando desde la administración del presidente Nayib Bukele y que están consolidando el tema de la seguridad en nuestro país, seguido del desarrollo y otra serie de resultados. Directora, ¿cómo desde el CIESCA se analiza cuáles han sido los ejes principales, digamos, de este modelo de seguridad que está haciendo que El Salvador sea un referente internacional? Bueno, este modelo ahora que se ha implementado en El Salvador es un poco, digamos, inició, digamos, con ciertas acciones,
pero se ha ido articulando, ¿verdad?, con los tres poderes del Estado y esto ha hecho que sea sumamente beneficioso, pues no solo para la población de El Salvador, ¿verdad?, sino también para la región. Esto ha hecho que El Salvador hoy por hoy sea un referente, sea uno de los países más seguros. El año pasado, pues fue catalogado como el país más seguro de todo el hemisferio occidental, ¿verdad? Este dato, pues es sumamente importante, ¿por qué? Porque anteriormente, hacía unos años, menos de una década, El Salvador era considerado como uno de los países más peligrosos del mundo, ¿verdad? Entonces, esto ha revertido, digamos, este hecho y sobre todo, como lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Una de las partes, algo que ha hecho que esto sea, se haya articulado de una manera tan estructurada es el hecho que los tres poderes del Estado están trabajando en conjunto, ¿verdad? Y sobre todo el hecho, como veíamos en la nota, ¿verdad?, el hecho de esas sentencias condenatorias ejemplares, ¿verdad? Es decir, muchos de estos actos delictivos se cometieron en años anteriores, ¿verdad? En bastantes años, pero esto es un ejemplo, una muestra muy grande de que aunque estos delitos se hayan cometido ya en años anteriores, definitivamente que van a ser procesados y van a ser juzgados con base a la ley que está actualmente, ¿verdad?, a través de esas reformas que se han realizado, que han pasado por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, esto que hace que la población, ¿verdad?, pierda también un poco como ese miedo a la denuncia, ¿verdad?, esa cultura ciudadana que se está creando, que anteriormente no existía, ¿verdad?, de poder denunciar esos actos delictivos, ¿verdad?, o tal vez ya poder denunciar actualmente, por ejemplo, si alguna persona, algún pandillero específicamente cometió algún delito en contra de esas personas, las personas puedan acercarse, ¿verdad?, para poder, digamos, hacer, digamos, más efectivas estas condenas. Entonces, esto hace que tanto la ciudadanía, ¿verdad?, pueda ejercer, digamos, esa cultura de denuncia, también que la población que cometió delitos, ¿verdad?, que estaba, digamos, como al margen de la ley, pueda tener esas sentencias condenatorias y también el hecho, ¿verdad?, que el Estado, es decir, que la población está segura, digamos, porque el Estado va, si se produce, digamos, una denuncia por parte de la población, ¿verdad?, el Estado se va a hacer cargo de eso, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que el Estado cada vez esté como más fuerte, más presente, ¿verdad? Muchas veces en décadas anteriores en El Salvador había esa ausencia del Estado y actualmente no, ¿verdad? Actualmente el Estado ofrece, digamos, esta seguridad, ¿verdad? Y no solo es percepción, definitivamente que los índices, ¿verdad? Las estadísticas oficiales del Estado demuestran que El Salvador, digamos, ha revertido el dato de ser el país más inseguro de la región. Es correcto, convertirse en el más seguro del hemisferio occidental. Y esto ha pasado por medidas fuertes como el régimen de excepción, por ejemplo. Me gustaría conocer desde el punto de vista del CIESCA, ¿qué opinión tienen sobre el régimen de excepción y cómo este ha contribuido a la disminución de la criminalidad en nuestro país? Sí, bueno, el régimen de excepción inicia, ¿verdad? Digamos, a través de una crisis, digamos, de aumento de homicidios, ¿verdad? En muchos países se utiliza el régimen de excepción, ¿verdad?, para combatir o, digamos, en ciertos territorios específicos, ¿verdad? Esto sucede en El Salvador, pero a través del régimen de excepción, ¿verdad? Se fue prorrogando mes con mes y se fueron obteniendo resultados, ¿verdad? Cada mes y cada vez iban aumentando y esto pues definitivamente, ¿verdad?, trajo consigo pues el hecho de reducir los homicidios exponencialmente, ¿verdad? Entonces, cada mes se ha ido prorrogando. Definitivamente que resaltar el hecho que cada mes en la Asamblea Legislativa se va prorrogando por mayoría, ¿verdad? Y pues como lo mencionábamos anteriormente, el hecho que el poder legislativo tenga mayoría, pues hace posible que pueda trabajar de la mano con el poder ejecutivo, ¿verdad? Es decir, se va prorrogando cada mes y pues es legítimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa por la Asamblea Legislativa, es decir, no es solo un decreto que se ha ido imponiendo, sino que pasa a votación en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, esta ha sido, digamos, como la fórmula o receta que le ha funcionado a El Salvador, ¿verdad? Algunos estados, digamos, digamos, criticado a veces, tal vez, o algunos organismos internacionales tal vez han criticado un poco el hecho de que se prorrogue tanto, digamos, el estado de excepción, pero, pues, como lo ha mencionado el presidente Bukele, ¿verdad?, es, digamos, la fórmula que ha funcionado en El Salvador, ¿verdad?, y que sigue dando resultados, ¿verdad? Entonces, es legítimo en el hecho que se va prorrogando mes con mes, entonces no es, digamos, como una imposición, sino que se va prorrogando y
y llegará el momento definitivamente donde ya no se pueda prorrogar, donde ya digamos se pueda combatir digamos la criminalidad sin el régimen de excepción, pero actualmente todavía está dando muchísimos resultados. Desde el estudio que realiza el CIESCA sobre los fenómenos políticos, sociales y económicos de los países de la región, ¿merece la pena continuar en un estado de excepción para poder garantizar la continuidad de la seguridad en nuestro país? Pues actualmente, ¿verdad? Las cifras oficiales de Estado del gobierno han mostrado, pues mes con mes, cómo se ha ido reduciendo, digamos, los índices o las tasas de criminalidad, ¿verdad? Se van mostrando cada mes. Entonces, pues nosotros consideramos que sí es, digamos, es prudente seguirlo prorrogando, ¿verdad? Como lo mencionaba, es legítimo porque se va prorrogando a través de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No es una imposición, digamos, del Poder Ejecutivo. Entonces, definitivamente si está dando resultados, pues sí es la receta, digamos, que le ha funcionado a El Salvador y pues también aprovechar, digamos, que el poder que el presidente Bukele tiene, digamos, mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces, definitivamente es viable que se siga prorrogando si sigue dando resultados. Se analiza el tema de la seguridad, de las políticas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele y cuáles son esos efectos que convierten a El Salvador como un referente internacional. Raiza, me gustaría conversar también con usted sobre otro de los efectos, que es el impacto económico que esto tiene. A ver, durante el primer quinquenio, obviamente los esfuerzos del gobierno estuvieron enfocados y lo continúan estando en el tema de la seguridad, en controlar la seguridad de nuestro país y todavía se sigue haciendo. En el segundo quinquenio, pues ya el enfoque cambia un poco y el presidente ha decidido concentrarse en la reactivación económica de El Salvador y pues tras haber curado, digamos, del cáncer de las pandillas, como él mismo lo mencionó en su momento, hace algunos días, por ejemplo, anunció la inyección de $1.000 millones a la economía nacional como parte de esa apuesta de su gestión gubernamental para lograr ese despegue económico en el quinquenio 2024-2029 y esto serviría para, obviamente, pagar a proveedores del Estado, por ejemplo, y estaría incluyendo a empresas de todos los tamaños, no importa el tamaño, dijo, si son grandes, si son pequeñas, lo cierto es que vamos a hacer esa inyección de capital a todas estas empresas que son proveedoras del Estado para poder garantizar y poder dinamizar la economía. Desde la perspectiva de su organización, Raiza, ¿cómo observan ustedes este tipo de medidas? Bueno, estas medidas pues son sumamente beneficiosas también, ¿verdad? Van muy enlazadas, como bien lo mencionabas, pues primero por combatir la inseguridad y después seguir ya con el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, esto es beneficioso porque, ¿verdad? Muchas veces el Estado, ¿verdad? La mayoría de los estados tienen deudas muy elevadas o de muchos años con muchos proveedores, ¿verdad? Sobre todo esos proveedores que trabajan únicamente con el Estado, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, esta inyección de capital, digamos, que va a servir mayormente para poder pagar, digamos, esas deudas que muchas veces se traen de muchísimos años atrás, ¿verdad? Pues va a ser, digamos, que se dinamice la economía. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas, ¿verdad? Que tenían, digamos, este capital como estancado, ¿verdad? Van a poder, digamos, no solo invertir, ¿verdad? También el hecho de que el Estado les pueda hacer un pago, pues grande, digamos, ¿verdad? O de junto de esa deuda que han tenido con ellos como proveedores, ¿verdad? Sino que también se puede también ver reflejado en el hecho de poder pagar a más empleados, ¿verdad? Poder contratar y esto pues va a hacer que la economía se vaya dinamizando, es decir, ¿verdad? Este dinero que se va a pagar a estos proveedores, ¿verdad? Va a quedar en el mismo El Salvador, ¿verdad? Entonces va a hacer que la economía se vaya pues dinamizando, ¿verdad? Entonces esto forma parte también, ¿verdad? Del plan que tiene el presidente Bukele, ¿verdad? De poder también dinamizar la economía. Entonces esto pues es beneficioso por donde se vea porque va a hacer que este dinero, ¿verdad? O este capital que ha estado estancado durante mucho tiempo pueda estar dentro de El Salvador, ¿verdad? Y haga que pues definitivamente, ¿verdad? Al tener la población mayor poder adquisitivo, definitivamente que toda la economía de lo interno pues se va mejorando. Punto aparte de, digamos, el receptor directo de estos $1.000 millones que son los proveedores y, digamos, sus empleados, toda esa operación que significa, digamos, ofrecer un producto o un servicio al gobierno, al Estado.
¿Cuál sería, desde su punto de vista, el impacto a nivel macro de una acción como esta, desde el punto de vista económico y social? Sí, bueno, como bien lo ha mencionado el presidente Bukele, ¿verdad? Esto va a ser destinado, digamos, para el pago de proveedores, ¿verdad? Como bien lo mencionaba anteriormente, el Estado muchas veces adeuda muchísimo dinero a las empresas, ¿verdad? Y pues también el presidente lo mencionaba, ¿verdad? Hay empresas grandes, digamos, que pueden sostenerse sin ningún problema, aún teniendo deuda, pero hay empresas pequeñas o medianas empresas, ¿verdad? Que les es más complicado, ¿verdad? Entonces, el hecho que se les pueda pagar a todos los proveedores del Estado, ¿verdad? Como lo mencionaba, sin importar si son pequeños proveedores, medianos o grandes proveedores, definitivamente que va a hacer que la economía se siga dinamizando, ¿verdad? Y pues cómo se ve reflejado, digamos, a nivel macro en el Estado, ¿verdad? Es decir, estos 1.000 millones de dólares que van a ser inyectados a la economía y van a pagar, digamos, esa deuda, pues una es la reducción, digamos, de esa deuda que el Estado ha tenido con sus proveedores, ¿verdad? Y dos, pues definitivamente va a ser que estos proveedores, ¿verdad?, puedan seguir trabajando, pues no solo con el Estado, ¿verdad?, sino que también puedan ofrecer sus servicios también a nivel privado, digamos, no solo para trabajar para el gobierno. Entonces esto va a hacer que también muchas de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, puedan crecer, ¿verdad? Y como lo mencionaba, también puedan de alguna manera poder generar mayor empleo, ¿verdad? Entonces esto va a hacer, digamos, que la economía se siga dinamizando como lo ha estado haciendo la economía de El Salvador y pues vaya creciendo. Estaba recordando el acto de investidura del presidente Nayib Bukele allá por junio del 2024 y él, entre otras cosas, entre otros anuncios que hizo, pues habló sobre el plan económico y que tiene que ver con alimentación, tecnología y logística. Sobre este último me gustaría detenerme y hacer un poco el análisis desde el punto de vista de Ciesca. ¿Cómo observan esos esfuerzos que se realizan a partir de acciones centradas en convertir a El Salvador como un hub logístico, un centro que atraiga la inversión en general, pero en temas de logística y tecnología, pues hay un enfoque bastante preciso? ¿Cómo lo observan ustedes? Sí, bueno, esto es beneficioso pues para todo El Salvador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente, digamos, han sido como muy pocos los países que tienen, digamos, podrían ser como ese referente, ¿verdad? En temas logísticos, en temas también de infraestructura, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos hablar de Panamá o Costa Rica, que ellos eran como que se centraba mucho, digamos, la inversión extranjera en ambos países, ¿verdad? Actualmente El Salvador está siendo como ese referente, ¿verdad? Como bien lo mencionas, en temas logísticos, inclusive también en temas logísticos de logística portuaria, ¿verdad? El hecho de que se está así creciendo, digamos, o se está implementando, tratando de implementar estos puertos, ¿verdad? Nuevos, esto hace que los países, ¿verdad? Más desarrollados, sobre todo los países de Europa, los países asiáticos, ¿verdad? Que son un referente en esto, han tenido, digamos, que iniciar con su infraestructura portuaria para iniciar, ¿verdad? Para poder tener ese crecimiento económico exponencial, ¿verdad? El Salvador lo está haciendo, va muy encaminado y también está haciendo, digamos, en temas de atracción, ¿verdad? También está siendo pues sede de múltiples eventos internacionales. Esto también lo posiciona, ¿verdad? Como un destino, como un país destino para poder crear, digamos, como esa experiencia, ¿verdad? Es decir, El Salvador ya no solo está vendiendo, digamos, ese turismo tradicional o convencional, sino también vende toda una experiencia, ¿verdad? Es decir, alguien puede llegar, digamos, a buscar invertir, ¿verdad? A poder ofrecer esa experiencia de inversión extranjera, pero también puede realizar muchos tipos de turismo. Entonces, definitivamente esto hace que El Salvador sea un referente hoy por hoy, ¿verdad? Muchos de los países, como bien lo mencionaba, por ejemplo, Panamá y Costa Rica han ido quedando un poco rezagados, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no han, digamos, han seguido innovando. No es el caso de El Salvador, ¿verdad? El Salvador día con día sigue innovando y está haciendo, digamos, ese destino que es muy atractivo en la región, ¿verdad? Y sobre todo me atrevería a decir que es el mayor destino en Centroamérica, ¿verdad? Para poder ofrecer todo este tipo de servicios y experiencias. Sí, me gustaría ampliar un poquito sobre justamente esa comparación que se hace con el resto de países de la región. Ya lo mencionaba, Panamá, Costa Rica, digamos, se han estancado un poco en toda esa serie de esfuerzos. El resto de la región versus el trabajo que está realizando el gobierno de El Salvador
en materia de seguridad, liderando no solamente la región centroamericana, sino todo el hemisferio occidental. Todas aquellas acciones enmarcadas en el despegue económico ya las acabamos de analizar un poco. Bueno, el tema de la concentración en el tema de la tecnología y de la innovación y la atracción de inversiones que tienen que ver con esos rubros. ¿Cómo comparamos a nuestro país con el resto de países de la región? Sí, pues para muchos, digamos, como lo mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, países que antes eran pioneros, digamos, en este aspecto, como Panamá y Costa Rica, inclusive pues República Dominicana, ¿verdad? Que actualmente pues ya se integra parte de Centroamérica, ¿verdad? Es decir, ellos eran, digamos, como ese mayor referente que teníamos nosotros en la región, ¿verdad? Pero, pues, como bien lo mencionábamos al inicio de la entrevista, ¿verdad? El Salvador, digamos, por el tema de la inseguridad, no podía ser, digamos, como pionero o ese referente en estos aspectos, ¿verdad? Actualmente, pues, como bien lo ha hecho el presidente Bukele, ¿verdad? En su primer periodo presidencial y actualmente iniciando el segundo, pues ha hecho que estos temas de inseguridad, ¿verdad? Al haber dado, digamos, ese combate frontal y que se sigue haciendo, ¿verdad? Se sigue reduciendo, digamos, el tema de los índices de inseguridad, ¿verdad? Hace que ahora también pueda apostarle, digamos, al tema de la inversión, de la innovación, ¿verdad? Esto, pues muchos países que anteriormente eran pioneros, ¿verdad? Se están viendo, digamos, están enfrentando esos problemas de inseguridad, ¿verdad? Entonces, al un país tener, digamos, índices elevados de inseguridad, ¿verdad? Muchos de estos temas de innovación o de inversión extranjera van dejando, digamos, esos países y van buscando nuevos destinos, ¿verdad? Es decir, la inversión extranjera siempre anda buscando donde tenga, pues, mejores beneficios, ¿verdad? Y El Salvador actualmente ofrece, digamos, todos esos beneficios a las personas que quieran invertir, y no solo a las personas que quieran invertir, ¿verdad? Sino también el hecho de poder hacer turismo, ¿verdad? De una manera segura. Entonces, esto ha hecho que El Salvador sea ese referente también en temas de turismo, también lidera en muchos rankings mundiales, ¿verdad? Inclusive rankings de Naciones Unidas, que son pues estudios oficiales, ¿verdad? Que pueden dar, digamos, fe de cómo el crecimiento en temas de turismo ha ido aumentando, y es lo que pasa en varios países de la región, ¿verdad? Entonces, actualmente el hecho de que El Salvador, ¿verdad?, haya podido, digamos, revertir todas estas estadísticas lo posiciona actualmente como el destino preferido en Latinoamérica. Y a propósito de gobernabilidad, directora, me gustaría conocer cuál sería su análisis respecto a que hemos podido observar muchos líderes de Estado que se han mostrado muy interesados en el modelo de gobernabilidad, de seguridad y de otra serie de situaciones que está aplicando el gobierno de El Salvador. ¿Puede El Salvador exportar este modelo hacia... Bueno, varios mandatarios, ¿verdad?, han acudido, digamos, a El Salvador a buscar, digamos, a ver cómo ha sido este modelo, y se ha intentado replicar en varios países, ¿verdad? Sin embargo, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros estados, ¿verdad?, El Salvador sí está trabajando de la mano con el poder legislativo, ¿verdad? No es el caso de algunos países que no tienen, digamos, esa mayoría en la Asamblea Legislativa o en los congresos de sus respectivos países, ¿verdad? Entonces, no es que sea imposible, ¿verdad? Definitivamente que El Salvador ha sido, sobre todo el presidente Bukele, ¿verdad?, ha sido anuente para poder recibir a muchos mandatarios, ¿verdad? Presidentes, a muchos gobernadores, lo ha hecho, y se intenta replicar, o como él dice, mostrar cómo lo hicieron en El Salvador, y fue la receta que ha funcionado en El Salvador, ¿verdad? Pero hay ciertas características que no poseen algunos estados, como que te mencionaba, del hecho de no tener mayoría en el Congreso. Sin embargo, ¿verdad?, sí se pueden adoptar muchas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de la modernización, digamos, del sistema carcelario en El Salvador. Eso creo que sí puede ser un referente importante para muchos países. Entonces, habrá algunos países que sí puedan replicarlo porque sí tengan mayoría en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, definitivamente. Y El Salvador, ¿verdad?, sobre todo el presidente Bukele, recibe, digamos, ¿verdad?, todos los mandatarios que se han acercado, ¿verdad?, para poder intentar replicar este modelo en sus países. Hablaba usted, directora, sobre la modernización del sistema carcelario. ¿Qué ha observado el CIESCA respecto a la gestión de las prisiones en nuestro país, y cómo podría ser esto y cómo se convierte esto en un referente regional e internacional? Sí, esto ha sido sumamente importante, ¿verdad? Y ha ido de la mano con el combate
ha sido vital también para el combate al crimen organizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mayoría de países en Latinoamérica, ¿verdad? Los sistemas penitenciarios o los sistemas carcelarios, ¿verdad? Sirven más bien para aunar, digamos, a los criminales, ¿verdad? Es decir, podían seguir delinquiendo en las cárceles, ¿verdad? Por muchos motivos, por el hecho de poder tener, por ejemplo, acceso a teléfonos celulares, ¿verdad? El tema de visitas y muchos temas, ¿verdad? Entonces, esto hacía que las personas, pues, fueran apresadas o aprendidas, ¿verdad? Pero no tuvieran, digamos, esa condena ejemplar. Entonces, esto al El Salvador, al poder realizar o haber realizado esta modernización del sistema carcelario, ¿verdad? Ha sido vital para que la seguridad se pueda ver reflejada en la población, ¿verdad? Pasa en muchos estados que hay, digamos, un índice elevado de aprehensiones, digamos, ¿verdad? Pero en las cárceles, ¿verdad? El sistema carcelario no es un sistema carcelario, pues, digamos, de castigo, ¿verdad? O de aislamiento, sino que ellos siguen, digamos, teniendo todos esos privilegios y eso no es el caso de El Salvador, ¿verdad? Es decir, todos esos privilegios que contaban, digamos, los pandilleros o criminales, ¿verdad? Fueron retirados, ¿verdad? Y esto ha hecho que ya no puedan seguir, digamos, delinquiendo dentro del sistema carcelario. Bueno, y a propósito del control de las prisiones que debe de ejercer los diferentes gobiernos de todos los países. Bueno, comenzábamos esta entrevista con la visita que realizaron recientemente estos congresistas republicanos de Estados Unidos y como ellos, muchísimos funcionarios de muchas partes del mundo han venido acá a conocer de primera mano, a atestiguar con su propia mirada cómo el gobierno de El Salvador gestiona el sistema penitenciario y la verdad es que se van con una impresión muy fuerte de todo el trabajo y el esfuerzo que se realiza en ese sentido. Sí, esta visita oficial, por ejemplo, ¿verdad? De los congresistas, tanto demócratas como republicanos que realizaron recientemente, ¿verdad? Definitivamente, pues como bien lo mencionaba, por ejemplo, la congresista Luna, ¿verdad? Que no es lo mismo escuchar, digamos, las críticas, por ejemplo, de algunos medios internacionales a poder verlo, ¿verdad? Realmente. Entonces, esto ha hecho que, pues de primera mano puedan ver, digamos, ¿verdad? Como vivir la experiencia de qué es, por ejemplo, esta cárcel del Secot, ¿verdad? De cómo el sistema carcelario se ha modernizado en gran manera, en gran medida, y sobre todo, ¿verdad? Poder hacer, como bien lo mencionaba esta congresista también, el hecho de que muchos países puedan replicarlo o intenten replicarlo, ¿verdad? Porque a El Salvador le ha funcionado muy bien, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues un país como Estados Unidos, ¿verdad? No confiaría, digamos, eh, a... a sus criminales, digamos, o pandilleros, ¿verdad?, que han cometido delitos dentro de Estados Unidos, a un país que no pudiera ofrecer, digamos, o no tuviera esas garantías, ¿verdad? Entonces, El Salvador actualmente, pues, cuenta con ese sistema carcelario, ¿verdad?, de máxima seguridad. Entonces, esto hace que esto sea beneficioso, pues no solo para El Salvador, ¿verdad? Sino como bien lo mencionaban también estos congresistas, que los demás países puedan replicarlo, ¿verdad? Y definitivamente se hablaba mucho también de la voluntad política, ¿verdad? Esto es esencial, ¿verdad? Si los mandatarios, sobre todo los presidentes, no tienen esas ganas de hacer las cosas o esa voluntad de poder hacerlas, pues no va a pasar. Es el caso de El Salvador, que el presidente Bukele sí tiene, digamos, esa voluntad política de poder hacerlo y sobre todo seguir trabajando de manera bilateral con Estados Unidos. Desde la mirada del CIESCA, directora, ¿cómo se proyecta El Salvador, digamos, de acá al finalizar este quinquenio del gobierno del presidente Bukele? ¿Cómo lo observan ustedes? Pues uno de los, creo que grandes hitos, ¿verdad?, al finalizar su segundo quinquenio sería el tema de poder reducir, ¿verdad?, más todavía el tema de los homicidios, ¿verdad? Estos índices tan elevados de homicidios que se tenían, que actualmente ya se han reducido considerablemente, pero como bien lo ha mencionado también el presidente Bukele, se pueden seguir reduciendo, ¿verdad? Entonces sería mucho eso, el tema también de seguir modernizando el sistema carcelario, ¿verdad? El hecho también de que los tres poderes del Estado, ¿verdad?, sobre todo el sistema judicial, pueda seguir modernizándose y poder ofrecer, digamos, a la población también esas garantías, ¿verdad?, en temas
de seguridad o, como bien lo mencionábamos, el tema de las condenas ejemplares, ¿verdad? Y también mucho de eso va a ser el tema del crecimiento económico, ¿verdad? Que ya se le está apostando mucho a eso. Actualmente pues ya se le apuesta mucho al tema de la inversión extranjera, al tema de crecimiento en turismo y sobre todo creo que El Salvador, ¿verdad? Puede ser, y ya lo está haciendo, ¿verdad? Como el mayor destino en temas de turismo y inversión extranjera en toda la región. Quizá para aprovechar estos dos últimos minutos que nos quedan, directora, ¿qué mensaje clave quisiera compartir con nosotros como analista internacional, como miembro de una organización internacional tan importante que analiza los fenómenos económicos y sociales de la región sobre el momento que está viviendo El Salvador ante la región y el mundo? Sí, El Salvador pues es un ejemplo, es el claro ejemplo, ¿verdad? Como bien lo mencionaba anteriormente, de la voluntad política, ¿verdad? De cómo se pueden articular los tres poderes del Estado y puedan trabajar por ese proyecto nación, ¿verdad? Es lo que le falta a muchos mandatarios o a muchos estados, ¿verdad? El poder trabajar en un proyecto en común, ¿verdad? Y es lo que el presidente Bukele realizó en El Salvador, ¿verdad? Fue articulando, digamos, ese gran proyecto y pues trabaja de la mano con sus tres poderes, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante y sobre todo también, ¿verdad? El hecho de poder salir, digamos, con el presidente Bukele lo ha mencionado en varias ocasiones, de ser, digamos, el país más inseguro a poder revertir estas estadísticas, ¿verdad? Entonces creo que es un ejemplo muy bueno y muy claro de cómo las cosas se pueden hacer bien, ¿verdad? Cuando existe esa voluntad política y esperamos pues que muchos países, ¿verdad? Puedan tomar también como referente el ejemplo de El Salvador, ¿verdad? Y puedan, digamos, ir articulando esos proyectos que son sumamente necesarios para la región y que los países puedan ir saliendo sobre todo de la inseguridad y pues de la mucho de que estos países en vías de desarrollo, ¿verdad? Que sobre todo los países en Centroamérica puedan ir dejando, digamos, ese rezago económico y político.